¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la palabra religión? No es tan simple como parece. Acompáñame en este viaje para desentrañar su verdadero significado, desde la antigua Roma hasta nuestros días. Comencemos en la Roma imperial. El famoso orador Marco Tulio Cicerón nos cuenta que la palabra religión viene a su vez de la palabra relegere, que significa reagrupar u ordenar. Para los romanos, la religión era hacer las cosas bien, de forma ordenada y sobria. El exagerar, como hacer sacrificios todos los días, era mal visto. Se consideraba un desorden, una falta de fe o incluso un tartufo, dígase hombre hipócrita. A alguien así lo tachaban de supersticioso o falso. Sin embargo, después de décadas o incluso siglos, los primeros cristianos comenzaron a cambiar un poco este sentido de la palabra religión. En el siglo III, un escritor llamado Lactancio le dio un giro a la palabra. Para él, religión no venía de reordenar, sino de religare, que significa volver a unir o ligarse nuevamente. Esta idea encajaba perfectamente con el mensaje cristiano de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Era una forma de volver a conectar lo que se había separado. Así que hoy tenemos dos ideas principales. Por un lado, reagrupar lo que estaba disperso y por otro, volver a unir lo que estaba separado. En esencia, la religión es un deseo de regresar a un estado original, de acercarnos a Dios. Como dice el autor J. Cabral, la verdadera religión es la que lleva al hombre a volverse a Dios, el Creador. En un sentido más amplio, esto nos sugiere que todos los seres humanos somos religiosos. ¿Te sorprende? Piénsalo. Todos nos ligamos a algo, a un credo, a una idea, ya sea divina o no. Esa unión ya es una forma de religión. En la antigüedad, los pueblos paganos adoraban a sus dioses nacionales, pero no negaban los dioses de otros. Los griegos y romanos incluso identificaban sus dioses con los de otros pueblos. Pero el judaísmo era diferente. Era monoteísta, sí, pero también enoteísta. Esto significa que su adoración era exclusiva para su Dios único, aunque no negaban la existencia de otras deidades. Por eso, en general, han sido tolerantes con otras religiones. Fue el cristianismo original el que introdujo la idea de una religión verdaderamente exclusiva. Dios era uno, y todas las demás religiones, excepto el judaísmo, eran consideradas falsas. Con el tiempo, durante la Edad Media, la Iglesia Católica llegó a considerar que sólo el catolicismo y el judaísmo eran válidos, aunque veían al judaísmo como equivocado. Cualquier otra expresión cristiana era una herejía y todo lo demás, idolatría. Ahora, una pregunta común. ¿Es el cristianismo evangélico una religión? Definitivamente. Por otra parte, la palabra religioso a menudo se asocia con estar atado a reglas, tradiciones y dogmas, que lejos de acercarnos a Dios, se transforman en una pesada carga, siendo este tipo de religión inadecuado para encontrarnos con Dios. La religión evangélica o protestante, sin embargo, difiere de las prácticas como ritos, tradiciones y dogmas como métodos válidos para acercarse a Dios. Es algo que, según sus seguidores, el catolicismo perdió hace siglos al enfocarse en dogmas y enseñanzas de hombres en lugar de la palabra de Dios. El cristianismo evangélico legítimo busca mantenerse ligado a la Biblia como su única autoridad, con Cristo como el centro y único camino al cielo, y promueve una relación viva y transformadora con Dios. Y aquí entra otro término importante: la teología. ¿Qué tiene que ver esta con la religión? Pues bien, si la religión es la práctica,
de las actividades que nos acercan a Dios. La teología es entonces el conocimiento de esas prácticas que nos acercan a Dios. Religión es práctica, teología es conocimiento. Idealmente deberían ir de la mano. Sin embargo, muchas veces se separan, siendo esto algo negativo. Por ejemplo, puede ser un gran teólogo, saber muchísimo sobre Dios, pero no tener una vida religiosa genuina, o sea, de práctica. Y también al revés, puede ser muy devoto y religioso, sin tener un conocimiento profundo y sistemático de la doctrina. La Biblia nos advierte sobre estos dos extremos. En Juan capítulo 13, verso 17 dice: «Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». Saber no es suficiente, hay que hacer. Y a los que estudian, se les dice en 2 de Timoteo 2, verso 15, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Conocimiento y práctica deben ir juntos. Pero después de todo este análisis, ¿qué dice Dios sobre la verdadera religión? La Biblia nos da una respuesta clara y poderosa. Santiago 1, versos 26 al 27 dice: «Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana». La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Se trata entonces de un corazón transformado que se refleja en acciones concretas. Controlar lo que decimos, cuidar de los más vulnerables y vivir una vida íntegra. Jesús mismo lo confirma en Marcos 12, verso 33, cuando un escriba resume la ley diciendo que amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Al final, la verdadera religión, la que agrada a Dios, no es un sistema de reglas, tradiciones ni dogmas, sino una que nos integra en una relación con Dios y los hombres. Una relación con Dios que transforma tu corazón y te impulsa a amar y servir a los demás. Espero que este estudio te lleve a reflexionar sobre tu religión. Gracias por acompañarme. Si este video te fue útil, no olvides orar por nosotros, dale like, compártelo y suscribirte al canal de temas interesantes para más contenido como este. Hasta la próxima, mis amigos. Por siglos han marchado, sufriendo por su cruz, sin importar las pérdidas, siguieron a Jesús. Y el valle de la muerte enfrentaron sin temor, sin excepción cantaron la canción de adoración.